Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, buenas tardes, compañeros asambleístas, buenas tardes. Me siento muy preocupado con lo que está pasando en la economía de nuestro país. Como se dice en el argot popular, desde que este gobierno inició su periodo, no da pie con bola en el tema económico. En el año 2007 hasta el 2008, el gasto subió de 12.000 millones de números redondos a 22.000 millones de dólares. Es decir, subió 10.000 millones de dólares en nuestro país, con el ingreso más alto en la historia de nuestro país, del 70% subió. Y lamentablemente la pobreza bajó el 1.3%, igual la más baja de la historia. Si eso se llama manejar la economía, realmente no sé en dónde nosotros estamos. El presidente Correa cogió 1.100 millones de dólares del FIC, que era inversión para las hidroeléctricas en nuestro país. Lo mandó a otro presupuesto común y no sabemos cómo desaparecieron esos 1.100 millones de dólares. Luego, se decía en el año 2006 que era traición a la patria el tema petrolero, privatizarlo. Pero ahora dicen que es hermandad bolivariana. ¿Y qué pasa ahora con PDVSA? El barril del petróleo costaba en ese entonces producirlo en el Pozo Sacha $5 el barril del petróleo. Luego subió a $5.20 el barril del petróleo y resulta que el contrato que hacen en abril con PDVSA sube a $8.76 del petróleo, es decir, $2.6 del barril del petróleo. ¿Y a qué compañías está empleando PDVSA? Las mismas que estaba utilizando Petroecuador. Y hay una diferencia de la producción de un año de $50 millones a favor de PDVSA, empresa venezolana, que con los propios recursos de nosotros los ecuatorianos tiene esa diferencia de $50 millones. Excelente negocio. Muy bien estamos trabajando en el tema económico. Los índices económicos, todo lo que hacemos nosotros se mide por resultados. No podemos decorarle con lindas palabras o un pastel hermoso, decir con poesías las cosas que están pasando en nuestro país. Todas las actividades del ser humano, en todos los aspectos, se mide por resultados. Y los resultados de nuestro país son los resultados económicos más desastrosos de Latinoamérica, con un ingreso petrolero los más altos en la historia de Ecuador. No sé qué es lo que está pasando en nuestro país. Se habla de educación, que está en función directa del PIB. La educación, del 2009 al 2010, cero subida. Salud, cero subida. No existe aumentos ni existe ningún tipo de cambios en lo que significa educación y salud. Hoy se habla, algunos compañeros les he escuchado que hay que respetar la Constitución, que hay que esperar los tiempos, que hay que respetar los tiempos para la aprobación de la partida presupuestaria. Pero si está mal hecha, si no existe coherencia, consistencia en las cosas que estamos haciendo, no vamos a ser tan irresponsables pues en dar un visto bueno a algo que está mal hecho y lleno de inconstitucionalidades en esta proforma que se ha presentado de parte del Ejecutivo. ¿Cómo vamos a creer que el gasto corriente es más grande que los ingresos permanentes que el Ecuador recibe? Eso es inconstitucional, pues, y nosotros no podemos estar de acuerdo con algo que es así. ¿Cómo nosotros podemos creer que se sube a la burocracia 100.000 personas, y son 350.000 burócratas, cuyo valor de los impuestos se sirve simplemente para pagar a los burócratas?
Si suben los burócratas, tiene que subir los impuestos. ¿Y quiénes son los afectados? La empresa privada. Como se sigue cerrando, sigue habiendo más desempleo en nuestro país, por lo tanto, concomitantemente con la delincuencia en nuestro país. Si el gasto público sube el 12.8%, como está en el presupuesto aproximadamente, y que depende 100% de los impuestos, el impuesto está en el 8.6%. No existe coherencia en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se pretende aprobar algo de esa naturaleza? En este desequilibrio existe un déficit primario de 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que esos 2.000 millones de dólares de déficit primario que existe, en este momento tiene el país que necesariamente endeudarse, no solo para pagar la deuda, sino para pagar los intereses. Y eso en buen romance se llama corrupción. Se llama corrupción porque esto va a crearse un fenómeno que se llama de Ponzi. Este fenómeno hace de que la deuda de nuestro país crece en forma geométrica y el día de mañana no va a haber ser humano que pueda contener este crecimiento de la deuda y no lo vamos a poder pagar. Y el Ecuador topará piso y los que pagarán las consecuencias seremos los 13 millones de ecuatorianos por la irresponsabilidad de manejar alegremente los fondos de nuestro país. ¿Cómo nosotros vamos a aceptar que por el tema de emergencias existan contratos públicos que se contradicen con lo que establece la ley de contratación pública? Contratos que se suben el 100%, el 200%, el 300% del valor original y nadie puede decir nada, nadie puede pedir respuestas a este tipo de problemas de despilfarro de los dineros de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, yo creo, sinceramente, que es una tomadura de pelo lo que ha venido en este momento esta proforma presupuestaria, simplemente para cumplir, simplemente para decir, hemos mandado esta proforma presupuestaria al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional y el día de mañana arreglaremos de acuerdo a cómo, al compás del tiempo. No podemos nosotros presumir un presupuesto en función de lo que va a suceder con el petróleo o en función de lo que va a suceder con la ley tributaria. Es una irresponsabilidad. Yo creo, sinceramente, que a los señores economistas de este gobierno hay que mandarles nuevamente a estudiar. Muchas gracias.